Qué gusto que sigan aquí en esta miniserie del gran Iron Man, que hoy vamos a ver un tema muy importante, así que vamos de una vez. Este hombre galán, millonario y todo un ladrón de corazones ha salido con muchas mujeres, pero solo unas cuantas han tenido la oportunidad de ser parte de una relación seria. Pero sin embargo, su doble vida como superhéroe ha hecho que sus amores rara vez hayan sido plácidos, ya que cada vez que parecía que había encontrado a su media naranja, ocurría algo que arruinaba su relación, como si estuviera maldito. Tony ha salido con directivas de empresas de la competencia o empleadas, y hasta con superheroínas, entre ellas The Wasp, Black Widow, y a ver, no cabe duda de que ser pareja de Tony Stark tiene sus peligros, como lamentablemente fue en el caso de Janice Court y Rumiko Fukikawa, que murieron en manos de sus enemigos. En una ocasión se comprometió con una joven de la Jet Set llamada Joanna Novena. El dato aquí es que Tony nunca se había casado y una visión del futuro le hace saber que algún día lo hará e incluso va a tener hijos, ambos actos con Pepper Potts. Vamos a enfocarnos en sus principales 5 amores, porque este caballero tiene una lista muy grande de mujeres, pero no todas han sido significativas para él, así que vamos a comenzar con Sunset Vine. Tony la conoció en una regata en el Met, tras los cuales vivieron unos meses de pasión, pero en realidad ella lo estaba utilizando para hacerse con su proyecto empresarial que utilizó para crear su propia empresa, llamada Vinetronics, y una vez obtenido lo que buscaba, lo abandonó. Años después se volvieron a encontrar cuando Tony trabajó brevemente con Sunset entre besos y más cosas, pero en esta ocasión era Tony el que ocupaba algo de Sunset, que era el secreto de su último proyecto, y para sorpresa descubrió que estaban utilizando los patrones mentales de su antigua compañera robótica Yocasta para desarrollar un programa de armamento, la cual era la razón por la que Sunset intentó silenciar a Tony para siempre. Ahora vamos con Bethany Cope, la cual Stark la conoció en una recepción en una embajada y se quedó enamorado al instante. Bethany es una hermosa experta en seguridad, pero el alcoholismo de Tony no tardó en interponerse entre ellos, y Bethany le contó que su ex marido había luchado contra esa adicción y que no quería repetir esa mala experiencia. Pero para beneficiar a Tony, Bethany lo ayudó a expulsar el demonio de la bebida de él, pero lo abandonó cuando supo que su ex seguía vivo. Tiempo después volvió a aparecer, pero fue secuestrada por el implacable ejecutivo Obadiah Stane, que intercambió su mente con la de Madame Mask, pero por sorpresa sobrevivió al igual que sus sentimientos por Tony, pero su compleja relación con su ex dificultó un posible romance con Stark. Ahora viene a escena The Wasp, la cual estaba divorciada de Hank Pym mientras él estaba encerrado en la cárcel, por lo que Tony aprovechó la situación para empezar a salir con la nueva, libre Janet Van Dyne. La rica y glamorosa pareja se fue de vacaciones al Caribe, y mientras se divertía fue fotografiada por la revista People, y Tony empezó a tener un conflicto moral, especialmente después de que el Capitán América le acusara de haber traicionado a Hank, y aún así Tony siguió con la relación. Pero cuando le reveló a una sorprendida Janet que él era Iron Man, fue ella la que le puso fin a la relación, pues no quería ser desleal a Hank saliendo con uno de sus amigos. Ahora les presento a Indrid Monji, la cual es muy fácil entender por qué Tony se enamora de ella tras rescatarla de un accidente de coche. Indrid había sido entrenada para ser una mujer muy atractiva por la secreta sociedad Ishtar, que potenció sus feromonas para que resultara irresistible para los hombres. Tony la llevaba a restaurantes elegantes y quería pasar todo el tiempo con ella. Quedó destrozado al descubrir que estaba trabajando en secreto para su diabólico rival Obadiah Stane, con la intención de sabotear su carrera, lo que hizo que su vida se volviera a tambalear y empezó a beber de nuevo. Nos vamos ahora con alguien que no podemos pasar por alto, la señorita Madame Mask. Cuando la desfigurada mercenaria se quitó la máscara, esperaba que Tony quedara en shock, pero sucedió lo contrario, porque terminaron besándose. Después, esta se puso una máscara diferente para hacerse pasar por una secretaria de Tony, Chrissy, pero en lugar de llevar a cabo su cometido de destruir Industrias Stark, empezó a enamorarse de Tony,
pero cuando él descubrió que Chrissy y Madame eran la misma persona, vivieron un tórrido romance. Sin embargo, la lealtad de Madame Masque estaba dividida entre Stark y su padre, el Conde Nefaria. Y cuando Iron Man lo mató accidentalmente, el dolor por la pérdida hizo que Madame Masque enloqueciera y se convirtió en un azote para Iron Man, mientras conservaba unos celos obsesivos por el hombre debajo de la máscara. Y como lo bueno siempre lo dejamos de último, vamos con el personaje y mujer más importante en la vida de Tony, la joven y hermosa Pepper Potts. Fue la secretaria preferida de Tony, y ella se sintió muy atraída por él desde el primer día que lo vio, y al principio Tony no tenía idea de lo que pasaba, hasta que se dio cuenta que él también la amaba, solo que reprimió sus sentimientos porque no quería arrastrar a Pepper a su peligroso mundo. Al final, Pepper se casó con el chofer de Tony, con Happy Hogan, y dejó Stark Industries, lo cual puso fin a un posible romance, pero años después, tras la lamentable muerte de Happy, Pepper volvió a trabajar con Tony, y la pareja compartió una noche de pasión durante una misión en Rusia. Por desgracia, fueron interrumpidos por una celosa expareja de Tony, Madame Masque, que torturó a Pepper. Al final, después de rescatarla, también terminaron casados y tuvieron hijos, como lo dictó la visión del futuro que tuvo Tony tiempo atrás. A grandes rasgos, estos han sido los amores más significativos de Tony, y estas han sido sus historias. Pero no se muevan, que aún falta un nuevo capítulo de esta serie donde les voy a mostrar otro tipo de amores del señor Stark, que forman una parte muy importante de su corazón, y esto es literal. Así que no se pierdan el próximo y último capítulo, que nos vamos a poner un poco técnicos. Espero les haya gustado este capítulo de Amores y Tragedias. ¿Cuántas de estas chicas conocían dentro del plano amoroso del Hombre de Hierro? Déjame en los comentarios qué te ha parecido, y de verdad no te pierdas este próximo y último capítulo, que viene muy cargado de información. Nos vemos muy pronto.